Como cada fin de semana en Barra Libre queremos hablar de economía y queremos hacerlo con el redactor jefe de esta sección de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, Juan, viendo a ver cómo nos va ese examen que vamos a tener dentro de unos días. Estamos hablando mucho de los fondos europeos en estos últimos meses, mucho debate político en torno a si se están usando bien, no se están usando bien, pero tenemos exámenes por delante que van a poner negro sobre blanco cómo se ha utilizado todo el dinero hasta ahora, porque en concreto viene una misión del Parlamento Europeo dentro de unos días a fiscalizar de alguna manera cómo se está usando los primeros pagos de los fondos. Así es, efectivamente, dentro de 10 días, en la semana que viene, no la siguiente, vamos a recibir una delegación encabezada por la presidenta de la Comisión de Control Presupuestaria del Europarlamento, del Parlamento Europeo, que es una alemana que ha sido además especialmente crítica con la manera en la que el gobierno está gestionando y está controlando los fondos europeos. Hay bastante expectativa en torno a esa visita y hay cierto temor dentro de Moncloa, dentro de los ministerios implicados, porque no está muy claro, bueno, pues cuál va a ser el mensaje que nos van a traer esos europarlamentarios. La misión básicamente va a consistir en una serie de entrevistas con algunos ministros. Entre ellos van a estar el de Seguridad Social, la ministra de Trabajo, el Ministerio de Economía, pero además la delegación de europarlamentarios se va a reunir con algunos de los agentes económicos que más están sufriendo ese atasco tan grande que están sufriendo los fondos europeos. Tal es el caso pues, de algunas patronales, como la del automóvil o incluso la propia COE, ¿no? Esos son probablemente los que van a trasladar los mensajes que al gobierno no le gustaría oír, que son, pues bueno, que en definitiva los fondos no se están tramitando con la velocidad a la que deberían, ¿no? Y eso al final pues tiene un impacto claro en la actividad económica y empresarial. Mónica Hohlmeier es la presidenta de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, una alemana del CSU de Baviera que no se anda con tonterías, con lo cual esas citas prometen, entre otras con alguien que conoce muy bien a estas personas, como es la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Recordemos que trabajó muchos años en la Comisión Europea y evidentemente esto también es un poco un examen directamente para ella, que ha sido en muchas ocasiones la cara visible, al igual que el propio Pedro Sánchez. Te lo digo porque hemos escuchado muchas declaraciones al respecto del uso de los fondos, pero una que ha sido un tanto sorprendente en los últimos días del propio presidente del gobierno, al asegurar y al dar a entender que de alguna manera no están llegando del todo como deberían, porque pedía pues que se ejecuten con mayor velocidad. Bueno, es que hasta ahora el gobierno ha estado siempre negando una realidad que era bastante evidente, es decir, los pocos estudios que existen, porque el Ministerio de Hacienda hace muchos meses que dejó de dar datos sobre la ejecución de los fondos, los propios informes que existen, uno de ellos es el de COE, apuntan a un nivel de ejecución muy bajo. Estamos hablando de en torno a un tercio del dinero que recibimos de Europa está llegando de verdad a las empresas, ¿no? A los autónomos, que son los que tienen que poner a beneficiarse de esos fondos y generar actividad económica. A la vista de ello y a la vista de que entramos en un terreno de un año electoral y un panorama de estancamiento económico, el propio Sánchez, bueno, pues está lanzando ese mensaje y de alguna manera justificando algunas decisiones que está tomando el gobierno para intentar acelerar y agilizar esa ejecución de los fondos. Una de ellas, la hemos conocido esta misma semana, que es la contratación por parte del gobierno de una empresa pública que se llama Traxa, que va a ser la encargada de poner a disposición de las administraciones una serie de profesionales que van a ser los que van a intentar desatascar ese nudo tan gigantesco que hay en la tramitación del papeleo, de los fondos. Lo decías bien, estamos en año electoral y es verdad que ese examen que vayamos a pasar no solamente ahora con el Parlamento Europeo, sino también la Comisión Europea también está mirando pues muy de cerca qué estamos haciendo con los fondos, y esto evidentemente puede tener su trascendencia, su incidencia en las elecciones, porque de una forma u otra, de un lado u otro, también puede ser una arma arrojadiza a la hora de entrar en campaña política. Totalmente, como te comentaba antes, se van a empezar a contratar cientos de personas, ¿no?, que van a ayudar a tramitar esos fondos. Esto es una petición que venían reclamando la gente que se dedica a tramitar fondos europeos en consultoras, en auditoras, en empresas, venían reclamando desde hace tiempo un refuerzo de la mano de obra, porque claro, las plantillas de las administraciones no daban abasto para tramitar tantos papeles y tantos fondos. Curiosamente se da la circunstancia o la casualidad, llamémoslo como queramos, de que es ahora en este momento cuando el gobierno ha decidido acelerar ese proceso de contratación para que los fondos empiecen a fluir. Evidentemente, en un panorama de cierto enfriamiento económico y del empleo, esos fondos europeos pueden contribuir en gran manera a dinamizar la economía, y eso, bueno, nos beneficia por un lado a todos los españoles,
es decir, todo lo que es actividad económica es bueno para las empresas y para los trabajadores, pero beneficia también especialmente al gobierno, ya que, bueno, pues eso le permitiría a Sánchez acudir a las urnas, tanto las de mayo como las de noviembre, con unos indicadores económicos que sean más o menos solventes. Lo bueno con los indicadores económicos es que son un poquito como el algodón, que no engañan. Al final tenemos los datos y eso lo podemos comprobar también, por ejemplo, con el empleo, con los datos del paro. Al igual que el crecimiento, son un poco los dos termómetros o las dos varas de medir, además de la inflación, evidentemente, en estos últimos meses también, para ver por dónde se mueven las aguas en nuestro país. El empleo, ahora mismo estamos en torno al 12,9% aproximadamente, se ha rebajado en los últimos años después del pico en pandemia en 2020, pero la pregunta es, ¿este factor empleo que parece que se puede estancar en estos próximos meses va a ser también un factor importante? Es un factor importantísimo porque al final, bueno, pues la gente de la calle, la mayoría de los ciudadanos, lo que de verdad entienden como crisis es cuando la crisis afecta al empleo, es decir, a su puesto de trabajo, más que indicadores como pueden ser el PIB o incluso la inflación, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es que los hogares han aumentado, más o menos han aguantado el tipo, ¿no?, pese a la subida de los precios, y bueno, y la actividad económica pues se ha resistido bastante bien y eso ha permitido que el mercado laboral no se resienta. Lo que estamos viendo es el proceso más o menos contrario, el empleo empezó a contraerse en el último trimestre de 2022 y lo más probable, a la vista de los indicadores del arranque de este año, lo más probable es que el empleo siga cayendo y el paro siga aumentando, al menos en el primer trimestre. En el último trimestre del año pasado nos salvamos por los pelos del crecimiento negativo y cada vez son más los economistas que están apuntando a que entre enero y marzo el PIB se va a contraer, va a registrar un crecimiento negativo y eso evidentemente una contracción de la actividad económica tiene una traducción inmediata en los niveles de empleo, es decir, que es bastante probable que el dato con el que Sánchez tenga que acudir a defenderse en las próximas elecciones autonómicas y municipales sea un dato bastante negativo de empleo. Oye, no quiero lanzarte una pregunta demasiado genérica o enmarronarte un poquito con esto, pero es que es verdad que parece que el paro siempre vemos como tenemos niveles récord en comparación con el resto de los países europeos, especialmente entre los jóvenes. Y cuando tenemos esas curvas del paro, cuando vemos que va bajando, parece que como ahora, ¿no?, que estamos en el 12 y pico, por encima del 10, y parece que llegamos a nuestro tope cuando otros países europeos están en el 4, en el 5, en el 6%. Sí. O sea, parece que esto es un mal endémico, sistémico que tenemos en España. Efectivamente, por un lado hay que recordar que España todavía no ha recuperado los niveles precrisis, tanto niveles de empleo como de PIB, otros países nos han echado delante. España cumplirá ese hito previsiblemente a principios del año que viene y luego es cierto que bueno, pues sí que España tiene ahí un tope, un límite del cual es imposible bajar en términos de empleo, bueno, pues por los males endémicos de la economía española, por la propia estructura de la economía muy basada en el sector servicios, donde bueno, prolifera mucho el empleo más precario y donde es muy complicado, salvo que se tomen reformas muy contundentes y muy complicadas, es muy difícil que el paro acabe bajando y acercándose a esos niveles que tú comentabas de algunos de nuestros vecinos europeos que tienen pues tasas de paro de en torno al 4 o 5%, es decir, que son mucho más asequibles. Oye, y una última pregunta sobre otro asunto del que hemos estado hablando en estos últimos días en Voz Populi con importantes informaciones y en los últimos meses: impuestos a las eléctricas, impuestos a la banca, impuestos a los ricos, los dos primeros sobre todo que han estado puestos en la lupa también en Bruselas por parte de la Comisión Europea, pero no solo en este caso, sino también del propio Consejo de Estado. Hemos publicado información al respecto esta semana que una vez más vuelven a poner un poco en tela de juicio estos impuestos que, más allá de la finalidad, lo que es evidente es que se han hecho deprisa y a la carrera para tenerlos cuanto antes. Efectivamente, hay un gran debate en torno a si los bancos y las energéticas merecen o no un impuesto de este tipo. Está claro que tanto los bancos como las energéticas han recibido una serie de beneficios como popularmente se conoce, caídos del cielo, es decir, que por un lado las petroleras se han beneficiado mucho y las energéticas como se han disparado los precios a raíz de la guerra de Ucrania, y en el caso de los bancos, pues han beneficiado de esa subida repentina tan brusca de los tipos de interés que está haciendo pues que sus márgenes se engorden, ya que tampoco los están trasladando en forma de intereses a los depósitos. Ese debate va al margen y lo que sí que es cierto es que estén justificados esos impuestos. Lo que está claro es que se han tramitado de forma, pues no sé si llaman un poco chapucera, ya que eran impuestos muy políticos, muy electoralistas, que se desarrollaron de una forma muy precipitada, con lo cual no se armaron
suficientemente jurídicamente como deberían, ¿no? Eso ha dejado muchos resquicios a los bancos para que acudan a los tribunales, y eso es precisamente lo que, sobre lo que se ha quejado el propio Consejo de Estado, es decir, que le han pasado unos impuestos que no estaban pues lo armados que deberían, de ahí, como hemos contado en Voz Populi, que haya, pues no tanto puesto el grito en el cielo, pero sí que ha intentado, le ha sacado un poco los colores al gobierno, ¿no? Dando su opinión sobre cómo se han elaborado los impuestos. Eso, además de otra historia que sacó también Mercedes Herrera hace unos días, del atascazo que está generando estos nuevos impuestos también, pues para quienes se tienen que ocupar de ellos en Hacienda, que también están hasta arriba, y más ahora. Así que bueno, al final también es un marrón para la gente que trabaja en Hacienda, porque al final, primero va por delante la decisión política, la de que hay que construir y aprobar un impuesto, y por otro lado, pues efectivamente que se come el marrón de armarlo jurídicamente, ¿no? Y reglamentariamente y normativamente son los técnicos y los expertos de Hacienda. En teoría debería ser al revés, es decir, el proceso debería ser el inverso, ¿no? Hemos hablado del algodón que no engaña y de esos datos del paro, de la inflación y tal. Será interesante ver también los datos de recaudación de estos impuestos cuando los tengamos dentro de unos meses, a ver qué es lo que han dado de sí, y seguro que lo iremos contando también. Seguro, aquí lo contaremos. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como siempre, muchísimas gracias por la información. Y ya lo saben, si quieren, tienen toda la información que publicamos en Voz Populi, lo tienen todo en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.